para que vayan anotando sus dudas y me las vayan diciendo más adelante. Entonces, la mayor parte de aquí, pues sabemos que vivimos con enfermedad renal crónica. ¿Y qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que hace la alimentación en prediálisis? Pues prediálisis puede ser cualquiera de las etapas que están aquí, ¿no? Puede ser una etapa 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo del funcionamiento que tengan esos riñones. Y lo que hace la alimentación es detener la progresión de ese daño renal. Es decir, que si yo estoy en una etapa 3, no avance a una etapa 4. O que si llego a avanzar en una etapa 4, que requiera pasar muchos años para que baje ese funcionamiento. Que el funcionamiento, si estaba en 35%, por ejemplo, se mantenga en ese 35%, que no baje a 18%. Entonces, ese proceso se llama enlentecer la progresión de la enfermedad. Queremos evitar iniciar una terapia sustitutiva, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis. También la alimentación tiene como objetivo mejorar la salud cardiovascular. ¿Y cómo voy a dar cuenta de eso? Con mis niveles de triglicéridos, con mis niveles de colesterol. Por supuesto, busca aumentar el tiempo de vida, busca mejorar la calidad de vida, que puedan seguir disfrutando de aquellos platillos que les gustan y también controlar comorbilidades. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, si vivimos con diabetes, que no tengamos complicaciones de la vista, de neuropatía diabética, gastroparesia diabética, en el caso de que tengamos solamente hipertensión arterial, que los niveles de presión arterial se mantengan controlados y no tengamos un accidente cerebrovascular o algún paro cardíaco, arritmias, fibrilación auricular, entre otras complicaciones por el descontrol de la presión arterial. Entonces buscamos evitar todo eso. Y esto es en lo que consiste básicamente la alimentación en prediálisis, en cualquier etapa. Esto aplica para todas las etapas, no importa si es etapa 1, etapa 4, etapa 5, para todas las personas que todavía no están ni en diálisis peritoneal ni en hemodiálisis, la alimentación se va a ver de esta manera. Esta figura que tenemos aquí representa un plato. No quiere decir que el plato se tenga que ver tal cual así. Vamos a ir viendo ejemplos. Pero en este plato, ¿qué podemos encontrar? Bueno, encontramos en la mitad del plato, esta mitad representa alimentos de origen vegetal, específicamente verduras y frutas. Y ojo aquí en el orden, aquí sí importa que primero nos está diciendo verduras, es decir, que se recomienda que coma más verduras que frutas. Y muchas veces queremos retrasar el daño renal, pero no consumimos verduras, ya sea por miedo al potasio, porque no estamos acostumbrados, porque no nos gustan. Bueno, hay miles de situaciones que pueden hacer que no consumamos los vegetales, pero esos vegetales son bien importantes porque contienen algo que se llama fibra. Y esa fibra a nivel del intestino es la comida de esas bacterias que se encargan de bajar los niveles de urea. Entonces, si no consumo suficiente cantidad de verduras, por más que esté cuidando la proteína, esas bacterias que están en mi intestino no van a poder eliminar toda la urea que hay presente en la sangre. Y por lo tanto, los niveles en sangre van a salir elevados, va a salir elevado el nitrógeno ureico o la urea, cualquiera de los dos. Frutas, ¿es importante consumirlas? Sí. Y como ven, aquí vienen de todas las frutas, no viene una en específico, no viene solo manzana y pera, viene una diversidad de frutas, porque sobre todo en etapa 3 y 4 es donde se recomienda comer más potasio. Tal vez en etapa 5, ahí ya tengamos que bajarle un poquito al potasio. Entonces, en etapas 3 y 4, sí sería recomendable comer melón, sandía, plátano, naranja, todos esos alimentos que conocemos que contienen potasio, sí son recomendables. ¿Por qué? Porque se ha visto que comer una buena cantidad de potasio a través de estos alimentos, de verduras y de frutas, comer buenas cantidades de potasio en etapas de la 1 a la 4 ayuda a retrasar el daño renal, ayuda a evitar complicaciones cardiovasculares, contrario a lo que pensábamos antes o lo que enseñaban antes algunos nefrólogos, ahora es muy diferente lo que se ha encontrado, entonces el enfoque ha cambiado.
Se dice aquí que no tiene que ser específicamente una, por ejemplo, en algunos lugares pues no se acostumbra o no, no se cosecha la fresa, la mora, frutos rojos, porque las condiciones climáticas no lo permiten. Pero en este caso menciona aquí que estas verduras y frutas no tienen que ser la fruta más cara que nosotros encontramos en el supermercado. Se recomiendan aquellas frutas de temporada. ¿Por qué de temporada? Porque un alimento que se cosecha durante la temporada, que es recomendable, ya sea en verano, en invierno, ese alimento tiene mayor cantidad de nutrientes, vitamina A, vitamina C, vitaminas del complejo B, etcétera. Por eso es recomendable preferir aquellas frutas que sean de temporada y de producción local. ¿Por qué de producción local? Porque en todo ese proceso de transporte, de congelación, etcétera, se van perdiendo ciertos nutrientes y ya no podemos obtener el 100% de los beneficios de esos alimentos. No quiere decir que estén prohibidos aquellos alimentos que tal vez no encontramos fácilmente en nuestra ciudad, pero sí preferir aquellos que se dan en la zona geográfica donde nosotros vivimos. Entonces, estas frutas y verduras representan la mitad del plato. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de mi platillo, por ejemplo, si yo voy a hacer un picadillo, que la mitad de ese picadillo sea de vegetales. Si yo voy a hacer un salteado con pollo, que la mitad de lo que estoy sirviéndome en ese plato sea de vegetales. Y muchas veces acostumbramos a que el 70, 80% o hasta el 100% es de pollo, de carne, de pescado, de huevo, y los vegetales no aparecen en nuestro plato. Entonces aquí estos alimentos sí o sí tienen que ir en todas las comidas de preferencia. Desayuno o almuerzo, comida, cena, tienen que ir al menos las verduras. Las frutas, si no apetezco tanto de las frutas, puedo dejarlas entre comidas como snack o como colación, pero también es importante irlas incluyendo durante el día. Aquí viene también representado granos y cereales. En México, pues acostumbramos a comer mucho la tortilla, pero en otros países también tenemos a la avena, la quinoa, cuscús, espagueti, todos los derivados del trigo, espagueti, pan, harinas. También aquí entran los tubérculos, como Mariana, ha encendido tu micro. Perdón. No te preocupes. Los tubérculos como la papa, el camote, también entran dentro de este grupo de granos y cereales. Entonces, ¿qué es recomendable aquí? Que aproximadamente una cuarta parte del plato sea de estos alimentos, pero ahorita vamos a ver qué cantidad en específicos. En el caso de México, la pregunta es, ¿cuántas tortillas me puedo comer? Bueno, pero en otros países es cuánto arroz, cuánta papa, cuánta yuca, cuánto de pasta puedo comer, y lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Luego vienen las proteínas. Sabemos que hay dos tipos de proteínas, ya lo hemos platicado. Tenemos a las proteínas de origen vegetal, pero también tenemos a las proteínas de origen animal. Las proteínas de origen vegetal son lo que en algunos países se conoce como menestras o frijol, haba, lenteja, garbanzo, chícharo, habas, soya, tofu. Y las proteínas de origen animal tenemos a las carnes, tanto carnes rojas como carnes blancas. Tenemos al pescado, al pollo, a la leche, el queso, huevo, carne, yogur, todos los lácteos entran aquí en alimentos de origen animal. Y como pueden ver, ¿qué ocupa más espacio? ¿La proteína vegetal o la animal? Vegetal. La vegetal, ¿no? Entonces, también hemos platicado que es recomendable que de nuestra alimentación, la mayor parte de los días, elijamos proteína vegetal y le bajemos un poquito a la proteína animal. Pero estamos muy acostumbrados a comer mucha proteína animal y casi nada o de vez en cuando la proteína vegetal. Entonces, si es difícil para ustedes comer la proteína vegetal, pues empiecen con un día donde al menos no coman nada de proteína animal y, ok, tal vez se define que el viernes es vegetariano y entonces el viernes solo como proteínas vegetales. Y puede empezar con eso, aunque el resto de los días pues todavía siga comiendo proteína animal.
Las cantidades las vamos a ir viendo ahorita, más adelante. Solamente quiero que identifiquemos en este momento los grupos. Y no nos olvidemos de algo muy importante, que son las grasas saludables. Antes de que tuviéramos daño renal, tal vez habían escuchado, bueno, pues no hay que cocinar con mucho aceite, las grasas son malas, pero en enfermedad renal las grasas ocupan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque no estoy comiendo suficiente proteína como lo hacía antes. Entonces, estas grasas se van a encargar de darme esa energía que no estoy consumiendo a través de la proteína. Y grasas, pues tenemos al aceite de cánola, aceite de oliva, tenemos a las semillas, semillas de girasol, semillas de calabaza, cacahuate, nuez, almendras, pistaches, al aguacate, las aceitunas. Todos esos alimentos forman parte de las grasas saludables. Y entonces todas nuestras comidas también deben de llevar una porción de grasa saludable, que puede ser cualquiera de esos. Vamos a ir armando ejemplos más adelante. Y algo que a lo mejor ya lo sabemos, pero es difícil hacerlo, y lo que me gusta mucho de este grupo es que han hablado mucho de la actividad física, el ejercicio, que es tan importante. Ya lo han manejado, ya lo han platicado con la doctora, entonces eso está perfecto, porque el ejercicio sí o sí tiene que estar dentro de ese tratamiento que ustedes llevan para la enfermedad renal. No, la enfermedad renal no solamente son medicamentos, también es la alimentación, la hidratación y la actividad física. Bueno, no está de más mencionar que no es recomendable el abuso de sustancias, ni de alcohol, ni de tabaco, porque cualquiera de los dos afectan mucho a los riñones. Entonces, dentro de estos alimentos, los alimentos que son más recomendados son aquellos alimentos que son naturales, sin procesar. Y aunque el frijol, la lenteja venga en un empaque y sea de una marca en específico, eso sigue siendo un alimento sin procesar. ¿Por qué son recomendables estos alimentos? Porque son altos en fibra. ¿Y se acuerdan qué hacía la fibra a nivel de los intestinos? ¿Quién dice yo? Porque es importante comer fibra. Ayuda a bajar la urea. Exactamente, ayuda a bajar la urea. ¿Por qué? Porque le da de comer a esas bacterias o a la microbiota que ayuda a bajar los niveles de urea. Entonces, por eso es muy importante consumir fibra a través de vegetales, a través de frutas. Estos alimentos no tienen aditivos. ¿Por qué es importante esto? Porque los aditivos sabemos que nos van a aportar fósforo y potasio, que es con lo que más se batalla en la enfermedad renal. Las frutas por sí solas pues van a tener muchas vitaminas y minerales. No vamos a requerir de un suplemento o de otra cápsula, otra pastilla adicional a todo el tratamiento que ya tenemos. Las frutas y verduras son naturalmente bajas en sodio y también nos aportan grasas saludables. Ahora, ¿cuáles son los alimentos que no se recomendaría? Lo que no se recomendaría pues son los alimentos ultraprocesados. Y en México y en algunos otros países de Latinoamérica podemos encontrar estos sellos de exceso de sodio, calorías, grasas trans, pero no en todos los países. Entonces, ¿cómo puedo identificar un alimento ultraprocesado? Por la lista de ingredientes. Si dentro de los ingredientes se encuentran muchos nombres que desconozco y es una larga lista de ingredientes, eso me está hablando de un alimento ultraprocesado. Algunos ejemplos de alimentos ultraprocesados son chocolates, galletas, refrescos, pizza, salsa aderezo, salsa de tomate, papitas, jugos, etcétera, que son altos en azúcares, tienen muchas calorías, tienen mucha sal, tienen mucho sodio, aditivos de fósforo y de potasio y tienen grasas no saludables. Y aquí vienen otros ejemplos que son relativamente ultraprocesados. Depende mucho de la marca, no siempre van a ser ultraprocesados. Por ejemplo, algunos panes pueden ser aptos aunque vengan empaquetados, aunque la desventaja es que generalmente estos alimentos, aunque no son tan procesados, tienen mucha sal. Y la sal, pues, es un detalle con la presión arterial, porque puede elevar mucho esos niveles de presión arterial. Entonces, por eso estos alimentos empaquetados no serían tan recomendables,
aunque hay algunas técnicas que pueden hacer para reducir la cantidad de sal. Por ejemplo, el atún enlatado, lo que pueden hacer es colocarlo en un colador, enjuagarlo con agua potable y con eso ayudaríamos a reducir la cantidad de sal. O en el caso de las sardinas en aceite, ok, retiro las sardinas y las pongo las almaceno, pero en aceite que no tenga lo que trae el empaque. ¿Por qué? Porque lo que trae el empaque, pues generalmente viene alto en sal. Entonces, primero lo marino en otro tipo de aceite donde no le estoy agregando sal y gran parte de esa sal se va a quedar en ese aceite. Con los panes, revisar que solamente tenga ingredientes como el propio trigo, avena, quinoa, centeno, pero no otros nombres que puedan relacionarse con fósforo y potasio. Entonces, hasta aquí, ¿qué dudas tenemos? Todavía vamos a ir poniendo ejemplos, pero ¿qué dudas tienen hasta aquí? Preguntas. Una pregunta. Por ejemplo, con el chocolate. Yo lo más oscuro que se pueda. Consigo uno de 95%. Ese trae sellitos acerca de grasas o de calorías. Pero es bueno tomar o comer poquito de chocolate, es un pedacito al día. Al día no, se recomendaría semanalmente o quincenalmente. ¿Por qué? Porque el chocolate, bueno, el cacao como tal, es un alimento alto en oxalatos. Y cuando ya la enfermedad renal está avanzada o si comemos mucho chocolate todos los días, esos oxalatos se pueden formar arenilla o piedra o litos en esos riñones porque ya no están funcionando totalmente. Entonces, si lo comen de manera semanal, no hay problema. Generalmente no va a haber inconveniente, pero si es todos los días, ahí sí hay que tener cuidado con no consumirlo frecuentemente. Y mientras sea una porción pequeña, que no sea todo el paquete, generalmente no hay problema. Ok, ¿alguien más? ¿Qué otra duda tenemos? Yo. Adelante. Profe, discúlpeme, doctora. No te preocupes. ¿Qué cantidad de frijoles yo debo consumir en una mañana? Sí, justo ahorita vamos para allá con las cantidades. Ajá. Ahorita vamos a pasar con eso. Y la otra, yo tengo problema de ácido úrico. Se habla mucho de la cereza en el caso del ácido úrico, tomarse 10 cerezas todos los días. Yo lo estoy haciendo, no sé, pero ¿qué beneficios me da? Realmente un solo alimento no va a hacer que baje el ácido úrico. Es el conjunto de todo, es decir, claro, comer una buena cantidad de vegetales, comer una buena diversidad de frutas, sobre todo frutos rojos, la cereza, la fresa, la frambuesa, zarzamora, moras, son alimentos que tienen antioxidantes que ayudan a disminuir los niveles de ácido úrico. Pero también encontrar la causa de que ese ácido úrico esté elevado, porque el ácido úrico puede estar elevado principalmente por dos situaciones. Uno, por el exceso de proteína, y no importa si es pollo, si es pescado, si es queso. Si estamos comiendo mucha proteína, sí se puede elevar el ácido úrico. Y el otro punto es el exceso de azúcares. Si estoy comiendo demasiada miel o azúcar o tal vez algunos panes que tienen ciertas cantidades de azúcares o incluso el exceso de fruta también puede considerarse. No es que la fruta sea mala, pero hay personas que sí se exceden demasiado y eso también puede afectar los niveles de ácido úrico. Entonces, primero hay que considerar todo esto antes de definir que solamente la cereza pueda estar elevando esos niveles. A ver, yo no como tanta proteína de origen animal, estoy renuente a eso. Perfecto. Ni como bueno, frutas sí y vegetales muchísimo. Excelente. Yo creo que lo mío es producto de consumo de el Limurán y la ciclosporina. Es decir, que por eso me lo ha causado. Sí, y también en algunos casos, no solo en algunos casos con la alimentación
Podemos controlar ciertos parámetros, por ejemplo, la urea, el fósforo, el potasio, se controlan bastante bien con la alimentación, pero hay veces que hay medicamentos que propiamente hacen que se eleve el ácido úrico. Entonces, para eso es necesario otro medicamento porque con la alimentación no es suficiente para controlar esos niveles. Entonces, no siempre la alimentación va a ser la causa de algunos parámetros alterados, ¿no? También dependiendo de los diagnósticos que tengamos, cuál es la causa de la enfermedad renal, es como vamos a ir haciendo el abordaje. Entonces, vamos a pasar precisamente a esa parte donde decíamos cuánto puedo comer de frijoles, de lentejas, de pollo, de carne. Y aquí contemplar, pues, que la proteína, entonces, la vamos a obtener de estos dos grupos que vemos aquí marcados, de los alimentos de origen animal y de las legumbres. Esos alimentos me aportan proteína y cuando como proteína además, esa proteína se convierte en urea o en nitrógeno ureico. Nitrógeno ureico y urea es básicamente lo mismo, solamente tienen diferente nombre, pero cualquiera de los dos términos que ustedes encuentren en sus laboratorios. Entonces, ¿cuánto es lo que puedo comer? Bueno, la cantidad que puedo comer de proteína de pollo, de frijol, de lentejas, depende de dos situaciones, de tres situaciones. Uno, de la estatura, es decir, personas más altas pueden comer más proteína. ¿Por qué? Porque probablemente sus riñones son más grandes, por lo tanto, esos riñones, al ser más grandes, pueden trabajar un poquito más. Evidentemente necesitamos saber cuánto está funcionando esos riñones, al 15%, 20, 30, en qué etapa está, en etapa 3, 4, 5, y también de los niveles de glucosa. Personas que viven con diabetes pueden comer un poquitito más de proteína que aquellas personas que solo tienen afectaciones de la presión arterial. Entonces, aquí de manera general tenemos esta representación, ¿no? Si yo mido aproximadamente 1,60, entonces lo que puedo comer de proteína, es decir, mido entre 1,60 a 1,65, lo recomendable de proteína máximo al día sería que en la mañana, por mucho, esté comiendo una pieza de huevo, ¿no? Y eso porque no estoy comiendo en la mañana queso, no le estoy agregando frijol, no le estoy agregando pollo, pavo, lentejas, leche de vaca, yogur, solamente me estoy comiendo una pieza de huevo y ahorita vamos a ver todos los otros ingredientes, pero estamos hablando en ese momento solo de la proteína. Y por la tarde podría comer aproximadamente esto que abarca la mitad de la palma de la mano. Vean que no es la palma completa. ¿Y cuánto es esto? Si lo pesamos aproximadamente, serían 30 gramos, ya sea de pollo, de pescado, de carne, de proteínas animales, con peso en cocido. Si lo estamos pesando en crudo, es un poquito más, son 50 gramos de cualquiera de estas proteínas. Entonces, vean aquí que solamente estoy mencionando estos dos horarios. No estoy mencionando 3 comidas con proteína. Solo me estoy quedando con 2 comidas al día con proteína. Es decir, si yo estoy acostumbrada a hacer desayuno, comida y cena, una de esas comidas no llevaría proteína. Solo 2 comidas al día. Este es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo, porque ya vimos que es siempre más recomendable comer proteína vegetal. La proteína vegetal siempre va a ser más recomendable por sus múltiples beneficios. Entonces, la proteína vegetal la podemos medir por medias tazas. Con una taza medidora estaríamos utilizando esa taza medidora y la porción es media taza. Ojo que aquí estamos manejando el ejemplo de alguien que mide 1,60, 1,65 más o menos. Si es alguien más alto o más bajito, la cantidad de proteína va a ser más o menos dependiendo mucho de la estatura y del funcionamiento renal. Entonces, aproximadamente en la mañana, si yo no estoy comiendo ese huevo, estaría comiendo media taza de frijoles. Estos frijoles los voy a medir solo el grano, que es donde está la proteína. Del caldo me puedo poner todo lo que quiera, porque ahí no hay proteína.
Entonces, si ya sea frijol, lenteja, garbanzo, haba, soya, todas estas legumbres, la porción es media taza, que son aproximadamente entre 80 y 100 gramos, ya pesado en cocido. Y por la tarde puedo optar por mi proteína animal, que son esos 30 gramos en cocido o 50 gramos en crudo, ya sea pollo, pescado, queso, carne, ¿no? Sí, que ya sabemos que las carnes rojas no son tan recomendables, pero si las llego a consumir, que también sea en esta cantidad. Y nuevamente, solo tenemos 2 tiempos de comida, ¿no? Si hago 3, 4, 5, solo, aunque yo haga 5 tiempos de comida durante el día, solo 2 tiempos de comida van a llevar esta proteína. Tenemos aquí otro ejemplo, ahora con las lentejas, igual, la porción sería media taza, o si lo quiero pesar son entre 80 y 100 gramos, medido sin el caldo. Ya después puedo agregar el caldo o el líquido en las cantidades que prefiera. Ahora, si decido cambiar ese pollo por queso, igual serían una cantidad muy similar, entre 30 y 50 gramos de queso o de pollo o de pescado, y por la mañana mi proteína vegetal. Ahora, si a mí me gusta demasiado el pollo, el pescado, el pavo, bueno, y quiero comer una porción más grande, se puede. Pero entonces yo tendría que quitar esta porción de la mañana para que entonces en la tarde pueda comer un poco más, que serían entre 60 y 100 gramos de ese pollo o de ese pescado o de ese queso o de esa carne. Pero estos 60 a 100 gramos solamente serían en un tiempo de comida de todo el día. En el resto del día ya no estaría comiendo ni frijol, ni lenteja, ni queso, ni carne, ni huevo, ni leche de vaca, ni yogur, ninguna de esas otras fuentes de proteína, porque estoy concentrando toda mi proteína, por ejemplo, en el almuerzo o en la comida. Entonces, un solo tiempo de comida de todo mi día es el que incluiría esa proteína. Aquí lo mismo, si decido cambiarlo por pescado, más o menos entre 60 y 100 gramos. Nuevamente, esto puede ser diferente dependiendo de su función renal, dependiendo de si viven con diabetes o no, dependiendo de su estatura. Hay otras situaciones que se van a ver modificadas, pero estamos manejando aquí algo muy general. Ahora, si yo en la noche me gusta tomar leche de vaca, ok, sí se puede tomar la leche de vaca, solamente contemplar que probablemente si me tomo un vaso de leche de vaca no me voy a llenar tanto como si me como unos frijolitos, si me como el pollito, si me como el queso. Entonces, una taza o un vaso de 250 mililitros o una taza medidora para medir la leche de vaca equivale a lo que les comentaba de pollo, entre estos 30 y 50 gramos. Eso en caso de que yo por la mañana durante todo el día solamente haya comido esos 30 a 50 gramos de pollo, ok, en la noche me puedo tomar una taza de leche de vaca. Por eso es muy recomendable cambiar la leche de vaca por la leche de almendras, leche de soya, leche de coco, porque esas leches vegetales casi no tienen nada de proteína. Entonces no tengo que sacrificar mi pollito, mi frijol, lenteja, porque esas leches no me van a dar casi nada de proteína. Dudas hasta aquí. Vamos a ir poniendo ejemplos de cómo hacer la comida, ahora que ya vimos las cantidades, pero preguntas hasta aquí. Profesora, pero no se desayuna nada. Ah, exacto, sí. No. Ahora, eso es contemplando solo la proteína. Recuerden que hay otros grupos de alimentos. Tenemos el grupo de las verduras y de las frutas, el grupo de los cereales y tubérculos, el grupo de las grasas. Entonces, ahí vamos a ver. Porque si nos quedamos sin comer, pues no perderíamos peso, y la pérdida de peso severa no es recomendable en la enfermedad. Entonces, la alimentación se volvería muy similar a una alimentación vegetariana o vegana. ¿A qué hora es recomendable comer verdura?
Decíamos que en los 3 tiempos de comida, desayuno, comida y cena, o desayuno, almuerzo y cena, como usted lo maneje. Entonces, por ejemplo, por la mañana, bueno, podemos comer una calabacita o zucchini, por la tarde un pimiento morrón o un chile poblano, y por la noche tal vez pico de gallo, que es jitomate con cebolla, cilantro y algunas veces aguacate, ¿no? Este es un ejemplo, pero no necesariamente me tengo que quedar solamente con el desayuno, la comida, la cena. Esto es solo de las verduras. Ahorita vamos a ir armando el plato. Entre comidas, si me apetece, también puedo agregar otras verduras como la jícama, pero si en su país no tienen jícama, puede ser zanahoria rallada, puede ser pepino con cáscara. Es importante consumir la cáscara porque ahí es donde tiene la mayor cantidad de fibra del pepino, y las frutas, entre comidas, también es una buena alternativa y pueden ser frutas de cualquier tipo si sus niveles de potasio son normales y sobre todo si están en etapa 3 o 4, es recomendable consumir alimentos ricos en potasio de todo tipo. Kiwi, manzana, pera, papaya, plátano, mango, etcétera. Entonces, al menos, mínimo 2 frutas al día. Pero en algunos casos van a requerir mucho más. Realmente la mayor parte de las personas va a requerir un poquito más que esto. La porción, ok, es una fruta mediana, ¿no? A veces si vienen muy chiquitos, por ejemplo, una naranja o una mandarina, tendría que comerme 2 naranjas pequeñas o 2 mandarinas pequeñas para lograr el equivalente a una manzana mediana, que es aproximadamente del puño de mi mano. En el caso de la piña, del plátano, que tienen un poquito más estar mucho más concentrados, ahí la porción es una rebanada de piña. Es decir, piña es igual a una manzana, que si me comiera más o menos una manzana. Aquí sería solamente medio plátano. Medio plátano equivale a una rebanada de piña, o medio plátano equivale a una manzana. Entonces, si yo quiero comer plátano, la porción es aproximadamente solo la mitad. Dudas, preguntas hasta aquí, antes de pasar a lo siguiente. En el desayuno puedo comer como una arepa, pero hecha con avena. Exacto, sí, esa es una excelente opción, una arepa. No hay problema con eso ni nada. No, no hay problema. Justo ahorita vamos a ver esta parte de los granos y cereales, cómo los podemos preparar. Entonces, granos y cereales, pues entra todos los derivados del trigo, ¿no? Como tal, la harina de trigo, la pasta, el pan, el bolillo, baguette, francés, como ustedes lo conozcan, la quinoa, el cuscús, el arroz, la papa, el camote o batata, el plátano verde, los derivados del maíz, como la tortilla o los granos de elote. Entonces, en México, pues aproximadamente, les decía una persona, unos 60 más o menos, podría comer al día 10 tortillas, si solo comiera tortilla. Si no comiera arroz, si no comiera papa, si no comiera pasta, si no comiera espagueti, pero ya contemplando esos otros alimentos, entonces pues se distribuiría de esta manera. Ahorita vamos a ir poniendo ejemplos de otros países, pero en México más o menos en el desayuno 3 tortillas, comida igual 3 tortillas, cena 3 tortillas. ¿Por qué 9 tortillas en lugar de las 10 que estábamos mencionando antes? Bueno, pues porque aquí estoy agregando papa. O si yo agrego arroz, le tengo que bajar a la tortilla. Si agrego espagueti, le voy a bajar a la tortilla. Si agrego pan, tengo que disminuir la cantidad de tortilla. Y entonces aquí tenemos otro ejemplo. Más o menos una pieza de pan de bolillo equivale a 3 piezas de tortillas y media taza de arroz. Ahora, esto entonces, un bolillo sería en el desayuno, 3 tortillas en la comida, 3 tortillas en la cena. Pero si yo aparte de estas 3 tortillas como un poco de pasta, pues entonces considerar que esta pasta sea más caldosa que como tal el fideo. Y luego aquí ya le bajé a las tortillas, porque en lugar de 3 tortillas, estoy comiendo solo 2, porque estoy agregando aquí los granos de elote.
Ahora, aquí tenemos ya un ejemplo un poquito más práctico, a lo mejor para otros países, ¿no? ¿Qué puedo cenar? Ok, puedo preparar una avena, puedo preparar quinoa, puedo hacer alguna mezcla de 3 granos, y para el desayuno puede ser, sí, un poco de pan, pero también tenemos otras alternativas. ¿Ok? Por ejemplo, si me hago un sándwich, puedo utilizar pan y eso también está incluyendo ahí mis carbohidratos. ¿Con qué más lo puedo sustituir? Ah, bueno, pues si no soy de México, en lugar de estas 3 tortillas, aproximadamente lo que comería de arroz sería una taza de arroz, o una taza de pasta, o una taza de quinoa, o una taza de cuscús. Y aquí en lugar de esta pieza de pan, pues podemos elegir esta opción de la avena, ¿no? Entonces esta avena puede ser como para el desayuno, si me apetece, o puede ser también para la cena. Si en la cena no me gusta la avena, puede ser el arroz, puede ser la pasta, aproximadamente una taza. Entonces, para mis comidas, pues voy a estar eligiendo diferentes alimentos de este grupo. El arroz, el cuscús, la pasta, los granos de elote, la papa, la batata, el camote, el bolillo, galletas, que son galletas caseras, espagueti, tortilla, que vamos a ir viendo algunos platillos en cómo los podemos preparar. Pero hasta aquí, ya va quedando un poquito más claro cómo es esto de las cantidades. ¿Sí? Ok, vamos a poner un ejemplo. Ahora, no hay que olvidarnos de las grasas saludables, ¿no? En un día se recomendarían hasta mínimo 3 cucharaditas de aceite de oliva durante el día. Hay personas que pueden requerir 9, 10 cucharaditas. Al menos, si sus niveles de potasio son normales, al menos medio aguacate o media palta pequeña. Y al menos un puñito, lo que les cabe aquí en esta parte de la palma de la mano, de semillas, sin sal y sin freír. Muy importante esto de que sean sin sal, porque a veces traen ya empaquetadas la sal. Y esa sería una gran desventaja. Si vienen con sal, ya perdemos todos los beneficios. Entonces, puede ser nuez, puede ser almendra, cacahuate, pistache, semilla de girasol, semilla de calabaza. Vamos a ir alternando. Entonces, ahora sí, vamos a planificar nuestras comidas. Para que nos podamos adherir a la dieta es muy importante que nosotros llevemos ya sea un registro con nutrición o ustedes mismos vayan diseñando qué van a desayunar, qué van a comer el lunes, el martes, el miércoles, para que sepan, para que tengan todo lo necesario en la nevera o en refrigeración, para que vayan al supermercado y compren todo lo necesario para preparar sus alimentos y realmente puedan llevar una alimentación adecuada a lo que necesitan. Entonces, ahora sí, vamos a lo que ustedes quieren, que son algunos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que poníamos el ejemplo de estos chiles poblanos aquí en México o en otros países, el pimiento morrón, que es el similar? Bueno, pues aquí tenemos ya nuestra verdura. Los granos de elote entrarían dentro del grupo de los granos y cereales. Tenemos aquí nuestra porción de queso y aquí estamos utilizando para esta comida 2 cucharaditas de aceite. ¿Y aquí qué preparación tenemos? Bueno, aquí en México tenemos este chile relleno de queso con granos de elote en salsita de jitomate, de tomate. Y en México, pues además de los granos de elote, 2, 3 tortillas, dependiendo de lo que necesiten. Pero en otros países no necesariamente las tortillas. ¿Cuánto deseamos la porción? Bueno, una taza de arroz, o una taza de quinoa, o una taza de pasta, o una taza de plátano verde, dependiendo de con qué queremos acompañar esta preparación. Y no olvidarnos, muy importante, de la hidratación. Ahora aquí tenemos otra alternativa. Ok, no quiero queso, quiero pollo. Pues entonces hago la misma preparación, pero con pollo, con esos 40 gramos, entre 30 y 50 gramos de pollo, de queso, de pescado. Puedo ir alternando esa preparación. Aquí tenemos otra forma de preparar. Tenemos aquí nuestra verdura, que es la zanahoria picada. Tenemos aquí una porción de granos y cereales, que es la papa. Tenemos nuestra porción de proteína vegetal, que es la media taza de frijoles.
2 cucharaditas de aceite y aquí también un poquitito de crema, una cucharadita mini de crema. Entonces aquí en México tenemos esta receta que son las enfrijoladas. Se doran las tortillas, se rellenan con esta, salteamos estas zanahorias con esta para rellenar y licuamos los frijoles para hacer nuestra salsa. Tenemos aquí esta otra opción. Ok, aquí ya no estoy comiendo tortilla, pero estoy comiendo el pan. Y el pan lo parto por la mitad. Le coloco solo 1/4 de taza de frijoles. ¿Por qué 1/4? Porque también le voy a poner un poco de queso. Y entonces, como ya estoy utilizando el queso, tengo que bajar a la otra fuente de proteína. Adelante, Arely. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, vamos a continuar. Y si los niveles de potasio están normales, entonces también aquí lo acompaño con aguacate, decíamos que era media pieza de aguacate o de palta, media pieza pequeña. Y si los niveles de potasio igual están bien, podemos agregar jitomate picado o tomate rojo picadito. ¿Cuánto? Aproximadamente media taza. Arely, ¿tienes alguna duda? Sí, nada más, no sé si no me escucha. ¿Cómo le Ya hago te para...? escuchamos. ¿Ya me escucha? Sí, adelante. Muchas gracias. Sí, mire, mi pregunta es la siguiente. Cuando se tiene resistencia a la insulina, porque esa es mi duda, ¿sí se puede consumir zanahoria cocida y Sí, arroz? ¿Y arroz? sí se pueden consumir. En el caso del arroz, se recomienda que primero se cocine, se ponga en la nevera o en refrigeración o en congelación y luego se recaliente a una baja temperatura. Ajá. Sí, En el pero caso, como van a ir juntos, un ejemplo, ¿no? Lo que se está viendo ahí, si van rellenas las enchiladas de zanahoria y aparte me sirvo arroz, no hay un pico de insulina, o sea que se eleve la glucosa. depende de las cantidades. Si estamos excediéndonos de las cantidades que te corresponden a ti, que van a depender de tu estatura, probablemente sí. Pero si las cantidades que tú estás consumiendo son adecuadas a lo que tú necesitas, no debería de haber mayor inconveniente. ¿Por qué? Porque a pesar de que la zanahoria es cocida, aún así tiene cierta cantidad de fibra. Entonces aquí más que fijarnos en esta parte del índice glucémico, que es que tanto te sube la glucosa, realmente Sí. es más importante la cantidad que me corresponde. Si estoy comiendo lo que yo necesito, o estoy comiendo más, o estoy comiendo menos de lo que necesito, y con qué lo estoy acompañando. Porque también a veces bueno, pues no le pongo nada de aceite. Pero resulta que el aceite también es necesario para que no se eleve tanto la glucosa, o también esa proteína es necesaria para el control de la glucosa. Entonces es la combinación de todo lo que va a ayudar a control adecuado tanto de la glucosa o de la insulina, según el tema del que estemos hablando. Muchas gracias. De nada. Luego aquí tenemos otro ejemplo. Este platillo se llama tinga. ¿Cómo se prepara? Se saltea cebolla, aquí se hace como una tarta vegetariana donde se saltea ya sea calabacita o zucchini rallado o rallado, zanahoria rallada, jitomate, y se utiliza pollo o pavo desmenuzado. Y igual 2 cucharaditas de aceite de oliva para hacer mi preparación. Y aquí en México pues utilizamos las tortillas o las tostadas, pero en otros países se puede acompañar con una taza de arroz, con una taza de pasta, de quinoa, de cuscús, dependiendo de con qué estén acostumbrados a acompañar sus comidas. Otra idea de algún platillo, ok, me gustaba mucho la carne molida de res o de puerco, pero sabemos que no es tan recomendable, entonces es recomendable cambiarlo por una carne molida de pavo o de pollo. Entonces aquí tenemos a unas albóndigas, como 30 a 50 gramos, es muy poco de carne molida, pues aquí le agrego otro ingrediente adicional que puede ser la coliflor. La cocino, la pico finamente, lo mezclo con esta carne molida y con eso puedo hacer mis albóndigas. Y además a esas albóndigas las acompaño con un puré de papa. Entonces, ¿cuánto voy a utilizar de papa? Una taza de papa picada o de puré de papa.
y puedo agregarle también aceite de oliva ahí. Aquí ya tengo mis verduras y están escondidas. Si no me gustan las verduras, esta es una buena forma de esconderlas. También puedo hacer mi salsa de tomate si mis niveles de potasio están normales. Y ahí ya tengo una comida completa, porque aquí tengo mis granos o cereales, tengo mi proteína, tengo mi verdura y tengo mi grasa. Y, muy importante, la parte de la hidratación. Entonces, sí. Entonces, aquí lo importante es, uno, que vegetales siempre estén presentes, que sepa las cantidades que me corresponden, ya sea de tortilla, de arroz, de pasta, y la combinación, ¿no? Empezar a descubrir nuevas recetas, sobre todo guiarme. Puedo descargar aplicaciones como YouTube, como Pinterest, donde puedo poner desayuno vegano, desayuno vegetariano, comida vegana, cena vegana. Y entonces, cuando no tenga idea de qué hacer, de desayunar, de comer, de cenar, puede utilizar esto. O también utilicen la inteligencia artificial. Dame una idea de cena baja en proteína. Dame una idea de desayuno bajo en proteína. Dame una idea de comida baja en proteína. Y muy probablemente nos va a dar una combinación donde sea más una receta de tipo vegana o vegetariana. Y aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, tengo aquí un desayuno, por ejemplo, los molletes. ¿Cuáles son los molletes? Son estos, para quienes no son de México. Estos son los molletes donde llevaba el pan, el frijol, el queso y el tomate picado. Entonces, tenemos aquí los molletes. La verdura sería el jitomate. Si mis niveles de potasio están muy altos, puedo sustituirlo por pimiento. La proteína, frijol y queso. Ay, pero estoy usando 2 proteínas. Pero en lugar de la media taza de frijol, estoy utilizando solo 1/4 de taza. Y estoy utilizando la mitad del queso que habíamos visto. Entonces sí se pueden combinar, pero tendría que reducir la cantidad de cada una de las proteínas. El carbohidrato va a ser el pan integral o el bolillo o pan francés, como ustedes lo conozcan. Y de grasas puedo utilizar ya sea aguacate o aceite de oliva. Y ahí ya tengo una comida completa. No pongo cantidades porque nuevamente las cantidades dependen de cada persona, pero ya tengo una comida completa. En la comida, veíamos el ejemplo de las albóndigas. Las verduras para esas albóndigas pueden ser coliflor y tal vez a esa salsita le pongo ejotes picados. La proteína puede ser la carne molida sola o también la puedo mezclar con menos carne molida y también le agrego una clara de huevo. Para el carbohidrato, si estamos en México, pues las tortillas. Si estamos en otro país, puede ser el arroz, la pasta, el cuscús. Hacer mis arepas con harina de avena, con harina de trigo. Muy importante utilizar grasas saludables, 2, 3 cucharaditas de aceite de oliva, media pieza de un aguacate o palta pequeño y ahí tengo una comida completa. Y una cena, aquí en México tenemos la ensalada rusa, pero para quienes no son de México, pónganle en Pinterest o en imágenes, porque ahorita no tengo la imagen, pero ensalada rusa es zanahoria picada, ejote picado, chayote picado, cocido. En la noche vean que ya no estoy poniendo proteína, porque ya tengo mis proteínas en la mañana y en la tarde. En la noche ya no pongo proteína, ni frijol, ni lenteja, ni pollo, ni huevo, ni queso, ya no hay proteína. Mi carbohidrato pueden ser tostadas horneadas o puede ser papa picada, igual cocinada. Se mezcla todo esto va picado y lleva mayonesa. O sea, no hay gran ciencia con esta ensaladita. Y tengo mis verduras, tengo mi carbohidrato y tengo mi grasa. Y entre comidas, pues mi porción de semillas y mis frutas, ¿no? Que aquí puse ejemplo, manzana, uvas y papaya, pero realmente si sus niveles de potasio son normales, pueden comer de todas las frutas, sobre todo si están en etapas tempranas, en etapas 3 o 4. Es muy importante incluir una diversidad de frutas. Entonces, con esto terminamos esta parte. Yo sé que fuimos muy rápido porque es cuestión de tiempo, pero ahora sí, vayan diciéndome sus dudas. Bueno, yo tengo una pregunta. Adelante. Yo sé que, al igual que la chica que habló hace poquito, nos choca mucho la idea a todos los que somos diabéticos o con cuestiones de diabetes, es el hecho de comer pan y comer frutas, porque normalmente nos las han satanizado.
pero bueno, ya entendiendo los 3 macronutrientes que son importantes, pues hay que comerlos. Lo importante, como decía mi mamá, es ¿cómo decía? La dosis hace el veneno, ¿no? O sea, dependiendo de la cantidad que comas, pues te van a hacer las famosas curvas o los picos de insulina. Exacto. Y pues esa es nada más mi aporte, ¿no? Así es, muchas gracias, Mariano. Y justamente los han satanizado porque también en el pasado pues decían, es que tales frutas tienen mucho azúcar, pero la causa de diabetes, la causa de resistencia a la insulina no está relacionado a comer muchas frutas o a comer mucha zanahoria cocida o a comer mucho arroz. Las mayores causas de diabetes y de resistencia a la insulina es, uno, tener poco músculo porque no hago actividad física, estoy sentado la mayor parte del día, solamente ando en el coche. Uno, poco músculo. Y el otro punto, pues el consumo en el pasado de alimentos ultraprocesados, alta cantidad de azúcares. Y esos azúcares son muy diferentes a los que podemos encontrar en las frutas o en la zanahoria cocida o en la papa cocida. Entonces, más que enfocarnos en qué tanto me van a elevar la glucosa, esas frutas, esas verduras, esos tubérculos, hay que enfocarnos en cómo está mi actividad física. ¿Estoy haciendo ejercicio de fuerza? ¿Tengo la cantidad de músculo que necesito para mi edad? Y el tratamiento médico que estoy llevando, ya sea para la diabetes o para la resistencia a la insulina, que esté adecuado a lo que yo necesito. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Adelante, Lourdes, está apagado tu micro. La clara de huevo cuenta dentro de las proteínas. Quiero decir, la clara solamente, no con la yema. Si cuenta como la proteína, entonces, en el ejemplo que les ponía de carne molida más clara de huevo, sería solamente la mitad de esos 50 gramos, que serían más o menos 25 gramos de carne molida, más una clara de huevo. Ahora, si preparo mis albóndigas y no le pongo huevo, me puedo quedar con los 50 gramos de carne molida, ya sea de pollo o de pavo. Y puedo utilizar otro tipo de ingredientes para que se adhieran tanto la coliflor como con la carne molida, que puede ser fécula de maíz, puede ser harina de trigo, eso me puede ayudar a adherir los ingredientes. ¿Sí les ayudó o se quedaron más confundidos? No, nos ayudó. Me da gusto que con estos ejemplos les haya ayudado a darse más claridad de cómo podemos prepararlo. Entonces, las cantidades son muy importantes. Con que ustedes empiecen a conocer sus cantidades, eso les va a ayudar bastante para que se puedan guiar en sus platillos. Y aunque las verduras es recomendable en los 3 tiempos de comida, si por la mañana en su país no acostumbran a comer vegetales, pueden optar por otras alternativas, por ejemplo, como veíamos, la avena cocida o tal vez el pan integral con un poco de fruta o preparar alguna bebida con quinoa y fruta o tal vez con chía o linaza. Realmente las alternativas van a depender de los gustos, de cómo ustedes están acostumbrados a comer. No les vengo a imponer que tengan que comer un platillo en específico, sino más bien con las cantidades que ustedes ya saben que les corresponden. Con eso, ir preparando sus platillos para que realmente puedan tener beneficios en sus niveles de urea, de fósforo y de potasio. ¿Okay? Bueno, pues entonces, si ya no hay dudas, nos despedimos el día de hoy y nos estamos viendo la próxima semana, igual a la misma hora. Tienen mi número de teléfono, ya algunos de aquí ya me han contactado, entonces por ahí seguimos en contacto por mensajito en WhatsApp. Que tengan excelente noche. Gracias. Una duda. Adelante, Lourdes. ¿Cómo consigo el número de teléfono? Ahorita te lo escribo, pero igual te lo voy dictando. Es más 52 953 953 196 196 01 01 55. 55. Ajá. O pueden escanear este código que les voy a compartir ahorita en pantalla, denme un segundito, para que automáticamente los mande
al chat. Entonces, pueden escanear este código QR que ya debe de aparecerles. Y cuando con su teléfono, ahorita abren la cámara, lo dirigen hacia el recuadro que está aquí de este lado, donde está el icono de WhatsApp, y automáticamente abajo les aparece WhatsApp, le dan clic ahí y ya con eso ya se puede, me mandan un mensajito directo.